Redimidamente, un podcast diseñado desde la iglesia para la iglesia. Bienvenidos. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Yo soy Clau. y yo soy Lidy. Y nosotros somos Redimidamente, un podcast diseñado desde la iglesia para la iglesia. Bienvenidos. Le damos la bienvenida a un colaborador más que se une a nuestro equipo, el pastor y psicólogo Rubén Rendón, pastor de la Iglesia de Cristo en la colonia Gómez Morín en Ensenada. Bienvenido, pastor. Muchas gracias. Un honor estar aquí con ustedes y pues colaborar un poco, como mencionaban hace un momento, en esto que es tan importante, el bienestar de las personas que nos rodean, ¿no? Sobre todo, como lo decían ahorita, para la iglesia, que Así es parte de nuestra misión. Amén. Pues bienvenidos. Y bueno, pues vamos a conocer un poquito más quién es el pastor Rubén. Pastor Rubén, Dios le bendiga. Gracias. ¿En qué momento de su vida siente el llamado de Dios para servirle, así como pastor de una iglesia? Yo creo que fue en un tiempo dentro del año 2002. Fue en la ocasión en la que le ayudé a un joven a encontrarse con Cristo. De una manera bien interesante. Le estaba discipulando solamente con enseñarle lo que yo estaba aprendiendo. Y cuando él me dijo, yo quiero a ese Jesús que tú me estás hablando, yo me di cuenta que le estaba predicando y dije, a lo mejor sí sirvo para esto. Entonces, en ese entonces yo quise dar mi voto de confianza a lo que Dios estaba proponiendo en mí. Y entender que probablemente, como dice la palabra del Señor, ahora entiendo, ¿no?, que dice la Biblia, que de lo más bajo el Señor ha venido a levantarnos. A veces no entendemos que lo dice para que nosotros confiemos en lo que Él puede hacer en nosotros que estamos en esa circunstancia, ¿no? Para que la gloria de Dios se manifieste. Claro. Es cuando decimos, es que yo nunca hubiera podido, yo por mi propio mérito, por mi contexto de vida, no, hombre, ¿quién iba a pensar que Dios me iba a usar? Claro. Pero es ahí donde Dios se glorifica, ¿no? Claro. De lo vil y menospreciado escogió el Señor para avergonzar a los sabios, dice su palabra. Amén. Pues qué gozón, ¿verdad, pastor? ¿Y en qué momento, siendo usted pastor, qué fue lo que lo llevó o qué fue lo que usted miró, la necesidad que usted vio que lo llevó a estudiar psicología? Sí, yo creo que esa es una pregunta muy importante porque ahí es en donde podemos darnos cuenta que no hay conceptos peleados. Yo creo que lo vamos a hablar un poquito más adelante. Solamente quisiera mencionar que una de las cosas, yo tuve la oportunidad de egresar de un colegio bíblico en el año 2003. En el año 2003 yo egresé, ahí gracias a Dios tuve la oportunidad de conocer a mi esposa y me di cuenta en el poco tiempo de ministerio, como a los 6 meses de estar ejerciendo ya el ministerio del pastorado, que las personas no solamente tenían problemas espirituales, sino que muchos de ellos rodeaban en problemas emocionales. Así es. Entonces, lo que yo hacía con estas personas es que pues trabajábamos la parte espiritual y regularmente me quedaba con una zozobra de que este hermano está luchando con otras cosas que no es con la Biblia la forma de abordarlo. No que Dios no sea suficiente, Así es. pero Dios nos hizo como personas completas con espíritu, alma y cuerpo. Entonces nuestra mente a veces tiende a pensar de una manera que no es la adecuada. Nuestro cuerpo tiende a enfermarse y nuestro espíritu está luchando por hacer la voluntad del Señor, ¿verdad? Entonces yo me di cuenta que ocurría esta situación, esta discrepancia en donde lo espiritual era, yo lo vislumbré de esta forma, como una botella que tiene un corcho. Yo miraba, en esta persona no se puede destapar y crecer lo que debe de crecer porque hay un corcho espiritual que es el que trabajamos, pero lo aplasta algo que es emocional. Okay. ¿Cómo trabajamos en esta área? Yo le decía, te sugiero que vayas a una búsqueda de ayuda profesional, pero le decía, te sugiero que esa ayuda profesional se haga con base espiritual, con base cristiana. Busca un psicólogo que sea cristiano, porque yo no conocía psicólogos cristianos. Entonces siempre estaba refiriendo personas hacia el psicólogo cristiano, pero no sabía a quién. Wow. Hasta que ya de forma reciente, por ahí del 2022, tuve la oportunidad de yo estudiar. Wow. Y de alguna manera llevar a cabo este trabajo de manera integrativa, en donde lo que podría ser la ayuda espiritual que necesitan las personas, si la identifico, pues
podría obtener las herramientas para poder ayudar mientras se lleva a cabo el trabajo espiritual, ¿no? Así fue como me di cuenta que necesitamos ayuda por este lado también de la situación espiritual y emocional. Y cuando usted nota una necesidad, Dios pone ese deseo, ¿no?, en usted, en poder decir, pues, si no hay psicólogos cristianos, pues entonces yo. Sí, definitivamente. Obviamente tenemos mucha literatura, tenemos mucha bibliografía que nos ayuda en este ámbito, pero yo decía, no es lo mismo leer, tomar información y tratar de aplicar que empaparte de esa información y tú seleccionar lo que yo sé que le puede ayudar a esta persona. Amén. Entonces es lo que yo quise realizar, ¿no? Y yo le doy la gloria al Señor porque pues tuve la oportunidad de estudiar en esas dos áreas. Hice la licenciatura en teología para el ministerio y por la gracia de Dios tuve la oportunidad de hacer una licenciatura en psicología. Y es verdad, la psicología del mundo tal cual es humanista, pero nuestra base es bíblica. Y como dijo el apóstol Pablo en una ocasión, escudriñarlo todo y retenerlo bueno. Así es. Entonces escudriñamos de la psicología lo que sabemos que puede funcionar con la base bíblica, con el Dios Todopoderoso y para la gloria del Señor, pues parece que está dando resultados. Así es. Y qué importante que tener ese conocimiento de la palabra, porque ahí en el momento de filtrar con qué es con lo que yo me voy a quedar o lo que voy a aplicar, entonces uno dice, obviamente lo que no se contraponga con la palabra de Dios, algo que no corrompa un principio de la palabra, ¿no? Para poder ayudar de la manera correcta. Claro, definitivamente. Por eso siempre, bueno, en varias ocasiones yo me veía confrontado mientras estaba estudiando en una universidad secular, con maestros que no eran cristianos, pero material que yo sabía que podía obtener algunas herramientas de conocimiento del funcionamiento de la mente, del funcionamiento de las emociones, algunas teorías, de pruebas que se han realizado. Entonces yo decía, de aquí vamos a adquirir esas herramientas siempre y cuando se basen en las escrituras, porque hay mucho material que se rechaza porque no tiene un sustento bíblico. Como mencionaba hace un momento, sigue siendo humanista. Pero yo le voy a dar una declaración que a lo mejor torna todo, ¿no? Okay. Yo creo que la psicología le pertenece a Dios. Amén. Sí, amén. Definitivamente de acuerdo. ¿Por qué? Porque psicología viene del estudio del alma, el estudio de la mente. Así es. Entonces, si queremos estudiar la mente, no podemos hacerlo a través de los hombres, tenemos que hacerlo a través del creador de la mente, Amén. que es Dios. Así es. Entonces, sí, para poder entender cómo, o intentar entender qué es lo que le va a beneficiar a un ser humano, necesitamos ir a ver cuál es el manual que nos dejó su creador, el creador de ese ser humano. Entonces, Dios es el que nos ayuda a entender cómo funciona mejor nuestra mente, cómo funciona, en qué forma se utiliza entonces la psicología, en la manera de las herramientas que el ser humano ha podido descubrir. Así es. Que al final de cuentas Dios es el creador de esa mente. Sí, claro. Completamente de acuerdo. Uno de los motivos por los cuales nos llevó a nosotras a iniciar con este proyecto pues fue precisamente eso mismo, ¿no? Notar una necesidad en el pueblo de Dios acerca de la salud mental, de conocer, de tener una idea más clara y más amplia, y de que no es pecado delante de Dios el buscar ayuda profesional. Entonces nosotros nos hemos dado cuenta que una de las cosas que más aquejan a tanto jóvenes como adultos es la ansiedad. Y a pesar de que la palabra de Dios dice por nada estéis afanosos, ¿no? Entonces que llevemos nuestras cargas delante de Dios, siempre hemos notado que es casi inevitable que nosotros nos preocupemos o que estemos ansiosos por diferentes cosas, pero y es diferente estar ansioso por cosas naturales a ya tener un trastorno. Sin embargo, hemos visto que dentro de la iglesia hay muchos cristianos con trastorno de ansiedad y muchísimas cosas más. ¿Cómo entiende un psicólogo cristiano la ansiedad a la luz de la palabra de Dios? Qué interesante es esta pregunta, porque en realidad cuando tú vas a tratar a alguien, primero haces una forma de inspección, lo que quiere decir que tú vas a ir a conocer a la persona, vas a llevar a cabo lo que se le conoce como un psicodiagnóstico. Para que tú puedas tener un psicodiagnóstico, un diagnóstico de lo que está pasando con la persona, necesitas hacer una serie de preguntas e incluso en ocasiones una serie de pruebas, ya sea pruebas proyectivas que tiene que ver con aquello que siente la persona, o pruebas psicológicas que tienen que ver con aquellas cifras que se suman de resultados,
que unas son más objetivas y otras son más subjetivas, pero se hace esto que se le conoce como batería de pruebas para obtener un psicodiagnóstico, y es fundamental la entrevista, lo que tú puedas ver en aquella persona que es tu consultante, la manera en la que se expresa, incluso la manera en la que pueda estar con aliño o desaliño en su persona. Y entonces tú te empiezas a dar cuenta, esta persona puede traer ansiedad. Si esta persona tiene un contexto de fe o un contexto que conoce la palabra del Señor, es mucho más fácil, porque ahí tú ya tienes una base para poderlo abordar con la palabra del Señor. Muchas veces sí es falta de fe. Tenemos un problema muy grande en todas nuestras iglesias, se pudiera decir, o en la mayoría de movimientos cristianos, que una de las cosas que sucede es que hablamos de la Biblia, incluso predicamos la Biblia, pero muy poco confiamos y descansamos en lo que la Biblia dice. Entonces, si la Biblia habla a través de la pluma y letra del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, acerca del afán, no te afanes por esto. Incluso nuestro Señor Jesucristo dice, no os afanéis pues diciendo que comeremos, que... La Biblia habla del afán. Quiere decir que confiando en el Señor, mucho de nuestro afán y mucha de nuestra ansiedad va a disminuir. Puedo tomar la Biblia. Una de las cosas que yo procuro identificar en casos como estos es si la persona toma la Biblia nada más como una herramienta de trabajo, como una costumbre, porque así se le enseñó, o si realmente está confiando en la palabra del Señor. Cuando es falta de fe, tal cual, no se convierte en una psicoterapia las sesiones que podamos tener con la persona, sino más que nada se convierte en un estudio bíblico objetivo y profundo. Como un discipulado, digamos. Claro, donde llevas a la persona, aquí dice la Biblia esto, vamos a confiar en esto, no vamos a confiar, y tomamos una estrategia o algunas estrategias del enfoque psicológico que se le conoce como terapia cognitivo-conductual, en donde vamos dando algunos estímulos para que la persona pueda ir recordando cuáles son los pasajes bíblicos que en ciertas circunstancias debe de aplicar en una forma de confianza y en una forma de fe. Incluso, tal cual, en la psicología te hacen una tablita en donde cuál es la circunstancia que estoy viviendo, cómo me siento, y la última yo le pongo, ¿y cuál es el pasaje bíblico en el que debo de pensar? Amén. ¡Uy, qué importante! Entonces, la persona, si va a trabajar en ello, se le dice, aquí, cuando estás en esta circunstancia, este es tu pasaje bíblico. A la siguiente sesión, ¿cómo te sentiste viviendo eso? A través de la Biblia. Y vamos descubriendo que confiando en la palabra del Señor, lo que Dios promete, nos fortalece y nos ayuda. Entonces, no estamos haciendo otra cosa más que enseñándole a la gente la palabra del Señor. Volver a las Escrituras, volver a la palabra. Definitivamente, hermanas, porque hay algo bien importante. He entendido también a través de esta práctica clínica, he entendido que cuando una persona confía en la palabra de Dios, se somete a los principios y es obediente a lo que Dios ordena, no necesita más ayuda. La Biblia es suficiente. Amén. Sin embargo, hay otra área que también el psicólogo puede identificar. Cuando alguno de nuestros órganos mentales o áreas mentales, no está funcionando de la manera adecuada. Nosotros tenemos un cerebro que está constituido por varias partes, y cada una de esas partes tiene funciones, pero toda la estructura cerebral se compone por neuronas, y lo que se segrega son neurotransmisores. Y si una parte de nuestro cerebro no segrega los neurotransmisores que debe de segregar, nuestras emociones no van a estar adecuadas. Nuestra ansiedad se va a disparar, o nuestra depresión va a aumentar, vamos a disminuir nuestra forma de acción, y ahí es en donde tú puedes identificar esto y referir ya a un tratamiento un poquito más específico, enfocado a la neurología o a la psiquiatría. Claro, son como escalones, como que van avanzando y dices, bueno, si ya tratamos esto y sigue avanzando ese problema, tal vez es algo más profundo, y ya usted lo puede canalizar o con un psiquiatra o con un neurólogo o... Así es. Que son disciplinas un poquito más objetivas a la parte de la física. medicina. No tanto están enfocados como en los pensamientos de las personas o en las conductas, sino en la parte biológica, química, que el nivel de hormonas, que no sé. Pero la primera forma en la que te das cuenta es viendo esa parte emocional, viendo esa parte y preguntando a la persona. La entrevista es lo ideal con lo que se inicia todo tipo de tratamiento, y lo que refiere o lo que dice el consultante es
la base con la que tú te estás armando para poder anticiparte a una forma de tratamiento, a una forma de seguimiento. Por eso se le sugiere a cualquier persona, se le sugiere, necesito que seas lo más honesto posible. Y obviamente no tengas vergüenza, se le da su voto de confiabilidad. Todo lo que digamos se va a quedar entre nosotros, no vamos a tener ninguna información que salga de aquí a menos que tu vida esté en riesgo, y la persona se busca o se pretende que sea lo más honesta posible para saber lo que realmente está pasando ahí en su mente. Pastor, ahorita me gustaría que nos pudiera aconsejar tanto a la audiencia como a nosotras. No todos tenemos la posibilidad de ir a un psicólogo, pero en la iglesia, cuando hay líderes o incluso cuando menciona la palabra, ¿verdad?, que los ancianos de la iglesia debemos de alguna manera de apoyar a las personas que van llegando, los más nuevos en la fe. ¿Cómo pudiéramos nosotros como cristianos, como hermanos en la fe, apoyar a alguien que está pasando por ciertas situaciones que estamos detectando, que trae ansiedad? ¿Cómo pudiéramos nosotros apoyarle? Ahorita usted mencionó brevemente que incluso hay como una tablita, ¿no?, donde dice, pues estoy batallando con esto, cómo me sentí con esto, y un pasaje bíblico a recordar como para contraatacar, digamos, esos pensamientos. Lo digo a grandes rasgos. ¿Habría algunas herramientas que nosotros como hijos de Dios, o si hay líderes que están escuchando este podcast, cómo pudieran apoyar ellos a su gente, a la iglesia? ¿Hay algunas herramientas prácticas que nosotros pudiéramos para abordar y para ayudar a esas personas? Yo creo que sí, y definitivamente quisiera dar nada más un pasito hacia atrás antes de tener las herramientas. Quisiera que nos preguntáramos un poquito por qué no las tenemos. Okay. En muchas ocasiones no las tenemos porque todavía vemos la psicología como un tabú dentro de la iglesia, ¿no? Es asombrosa la cantidad de pasajes bíblicos que nos hablan de la mente, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y de los resultados que tenemos cuando nos sometemos a la autoridad de Dios, que se puede resumir en una palabra de 3 letras, ¿no? Es paz. Y la gente lo que necesita es paz. Amén. Pero a veces, así como se enferma nuestro estómago, así como se enferman nuestros pulmones, así como se enferma alguna otra área de nuestro cuerpo, el cerebro también se enferma. Y quizá estamos nosotros pensando que echar toda vuestra ansiedad sobre el Señor, es decir, solamente voy en oración y dejo mis cargas. ¿Y por qué cuando me levanto de orar me sigo sintiendo cargado? ¿Será que no estamos sabiendo echar esas cargas? Hay un versículo muy conocido por la iglesia, 1 de Pedro 5:7, donde dice, ¿verdad?, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Qué piensa usted acerca de este versículo, pastor? Todo versículo de la Biblia se lee dentro de su contexto, y si se fijan, el poder echar nuestra ansiedad sobre el Señor, el mismo apóstol Pedro nos dice versículos anteriores dentro de ese contexto, que tiene que ver con nuestra humildad delante del Señor. Humillados bajo la poderosa mano de Dios, porque Dios resiste a los soberbios, pero Él da gracia a los humildes. Entonces esa gracia en la que somos revestidos de esa gracia, esa causa de reconocer al Señor como nuestro Señor, de reconocernos a nosotros como sus siervos, y posteriormente el enemigo, que es lo que viene renglones más abajo, que anda como león rugiente, él va a decir, ¿cómo te tumbo? Si tú eres alguien que está sometido al señorío del Padre, del Creador de los cielos y la tierra, ¿cómo te tumbo? Te voy a hacer que te preocupes, te voy a hacer que te angusties. Aquellas cosas que no sabes, que no conoces, cabe mencionar, abriendo un pequeño paréntesis, Dios sí la sabe porque Él es conocedor de nuestro futuro. Así es. Si se fijan, ya con esa sola verdad de que Dios conoce nuestro futuro, no tendríamos nada por qué preocuparnos. Porque nuestro futuro está en sus manos. Así es. Pero al no confiar nosotros en ello, sometiéndonos al señorío del Señor, pienso que yo debo de tener una solución para mi aflicción presente y una solución para mi aflicción futura que no sé cuál es. Todavía no sé cuál es, pero yo creo que tengo que tener ese control. Y esa es soberbia. La Biblia dice, Dios resiste al soberbio. Ahora, dice este pasaje, que una vez que nos humillamos ante la poderosa mano de Dios, ahí es cuando echamos nuestra ansiedad sobre el Señor y confiamos en que Él tiene el control porque tiene cuidado de mí. Entonces, como decía Jesús mismo, si Él cuida de las aves, automáticamente va a cuidar también de mí. Porque ¿verdad? Si vemos que la ansiedad viene por una preocupación extrema del futuro, de lo que va a pasar, que todavía no está pasando, pero empiezo a sentirme ansioso porque puede pasar esto, puede pasar aquello. Entonces estamos hablando de que ya nos desenfocamos de someternos al Señor y saber que Él tiene el control.
Cuando nos desenfocamos de recordar que Él tiene el control es cuando nos podemos empezar a sentir ansiosos. Claro, es que ahí cuando dice la palabra del Señor, que cuando bebes del agua que Cristo te da, saldrán de ti como fuentes que brotan para vida eterna, se refiere a la tranquilidad que como personas el mundo, el ser humano puede tener al confiar y someter su autoridad a la autoridad de Dios. Entonces, es la paz a la que el Señor nos está llamando. Al no someternos a ello, pues yo creo que tengo que darle solución a mi vida y automáticamente el tener mi responsabilidad de mi vida, imagínense, yo la responsabilidad de la vida de mi esposa, de la vida de mis hijos, pues si no puedo a veces con la mía, ¿cómo voy a poder con la de los demás? Sí. Automáticamente yo voy a caer en ansiedad. Así. Y el diablo dice, otra persona que me echa la bolsa, ¿verdad? Porque no estamos sometiéndonos a la autoridad del Señor. Sin embargo, cuando llevamos al Señor, no sé que venga mañana, pero tú sí lo sabes y con eso estoy tranquilo. Lo que venga en mi vida viene de tu parte. ¿Por qué? Porque tú de alguna forma lo permites. Puedo descansar en el Señor. Dice, resistimos eso estando firmes en lo que confiamos, en nuestra fe. O sea, es ahí donde viene la confianza para el ser humano. Y lo segundo que venía a mi mente mientras mencionábamos este pasaje es pensar en cómo se conecta lo biológico, nuestro funcionamiento cerebral, con aquello que es emocional. Pienso que esto es algo muy importante, porque todo tiene que ver con una diferenciación en nuestra manera de pensar. Exacto. Nuestra manera de pensar es muy importante. Si yo estoy pensando en mi futuro, por ejemplo, ¿sabes? Hay recorte de personal en mi trabajo. Probablemente sea yo de los que vayan a recortar. Pero yo sé que tengo el tratamiento de mi esposa, yo sé que tengo las colegiaturas de mis hijos, yo sé que tengo que pagar uniformes, viene Navidad, tengo que comprar regalos, o sea, yo me empiezo a estresar y me empiezo a poner ansioso por algo que no sé si va a pasar, pero que veo que probablemente sí. Le digo a los hermanos a veces en la iglesia, como que olemos el desastre, ¿verdad? Nos anticipamos al desastre. No sé si va a suceder, pero yo me empiezo a poner ansioso, yo me empiezo a poner inquieto, se me empieza a ir el sueño, me empiezo a llenar de cortisol en mi cuerpo, porque dentro de mi funcionamiento, la manera en la que estoy pensando activa todas estas formas de defensa. Es a segregar la hormona del cortisol, Sí, y es como un tóxico en el cuerpo, nos intoxicamos, exactamente. Entonces todo eso nos hace que eso emocional que empezó en un pensamiento se empieza a convertir en algo que llamamos patológico o un padecimiento. Y el padecimiento se convierte en patológico o en trastorno cuando ya me limita para funcionar en mi vida de una forma adecuada. Sí. Entonces, la ansiedad, hablábamos, ¿no?, de que es un pensamiento o un temor a lo que viene a futuro, pero también puede llevarnos a tomar malas decisiones en nuestra vida, ¿no? El querer, a pesar de ser cristiano y decir, confío en Dios y sé que Él tiene el control de todas las cosas, pero creo que lo voy a ayudar un poco. Y voy a hacer las cosas según a mi manera, ¿no? Como yo creo que podrían ser o que deberían ser, y me adelanto muchas veces a los planes o a las cosas que Dios tiene en su curso natural para nosotros, ¿no? Y entonces empezamos a sufrir las consecuencias de malas decisiones. Claro. Cuando nuestro problema psicológico no tiene que ver con un aspecto biológico, tiene que ver con nuestra falta de confianza en el Señor. Y ahí es en donde acudir a la Biblia, a la palabra del Señor, nos va a evitar meternos en esos problemas, ¿no? en esos conflictos. Es muy importante. Si vamos a lo que significa ser cristiano dentro de la palabra del Señor, en la Biblia encontramos la palabra cristiano solamente 3 veces, pero la palabra discípulo la encontramos 126 veces. Entonces cristiano significa ser discípulo, y un discípulo tenía toda su voluntad, todo su futuro, todo su presente rendido a aquel que le estaba enseñando. Entonces, nosotros como cristianos, si aprendemos a ser discípulos y no nada más rotularnos nuestra camiseta de cristianos, vamos a descansar en el Señor, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar nuestro pensamiento y nuestro corazón en Cristo Jesús. Que es a eso a lo que queremos traer a las personas, que conozcan a Cristo y que descansen en Él. Sí. Yo creo que es muy claro, muy importante decir que si ya sabemos que el enemigo, la carne, el mundo, el estrés, está constantemente bombardeándonos de pensamientos de que tienes que hacer esto, el deber ser, es que tengo que ser así, tengo que comprar esto, tengo que tener esto, y eso nos está generando estos niveles de ansiedad, digamos, cuando ya son tóxicos.
porque hay ciertos niveles de ansiedad normal para poder llevar a cabo nuestras responsabilidades. Cuando yo estoy preocupada porque tengo un trabajo, yo quiero ser puntual, quiero llegar a tiempo, pues tengo una cierta preocupación, hay un cierto nivel de cortisol que me ayuda a levantarme de la cama, bañarme, arreglarme y llegar a tiempo a mi trabajo. Cuando se sube de nivel y se hace tóxico para mí, viene muchas veces por esto que estábamos hablando de los pensamientos, de cosas que no están pasando, pero que yo ya estoy viendo que puede pasar y que va a depender de mí cómo le voy a hacer. Pensando en esto, entonces podemos tomar la escritura. Si yo ya sé que los pensamientos vienen y empiezan a generar esto en mí, es importante que nosotros como hijos de Dios saturemos nuestra mente de la palabra de Dios, poder memorizarla para que cuando el enemigo venga con esos dardos y empiece a lanzarlos a nuestra mente, nosotros poder como rebotarlos con la palabra. Digamos que sea en nosotros un estilo de vida estar consumiendo la palabra, que la palabra vaya generando estos pensamientos y que cuando el enemigo, el estrés, el mundo esté intentando generarme ansiedad, recordar la palabra. Cuán importante es recordar la palabra de Dios, como citábamos hace ratito algunos versículos, o como viene en mi mente, por ejemplo, en Mateo 5:33, cuando dice buscad primeramente el reino de Dios. 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo vendrá por añadidura. Y eso para mí, en lo personal, recordar esto me ha hecho soltar muchas veces un estrés que solamente me tiene tensa y decir, bueno, busco primeramente qué es la voluntad de Dios para mí, cuál es el propósito de Dios para mí. Voy a buscar alinearme primero esos propósitos y todo lo demás Dios va a añadir lo que tenga que añadir, lo que sea para mí, Dios me lo va a dar, sin yo andarlo correteando, presionada. Pero ha sido muy importante para mí poder estar contraatacando esos pensamientos externos con los pensamientos que ya están en mi mente para poder defenderme. Claro, claro, nada más quisiera intervenir un poquito ahí para identificar un problema dentro de este panorama tan hermoso que Dios nos presenta. ¿Cuál problema podemos identificar? Decíamos, o como comentaba mi hermana Claudia, estamos esperando la voluntad del Señor en nuestras vidas, estamos viendo que se va llevando a cabo y podemos descansar, sí. Entonces el problema que identificamos es que no confiamos entonces en la voluntad del Señor. No nos sometemos a su voluntad, a su autoridad, como parte de la iglesia, como parte de sus hijos que soy, y por consiguiente no espero en que ella se lleve a cabo en mi vida. Entonces me pongo ansioso. Uno de los motivos por los que me puedo poner ansioso es que quiero hacer las cosas como yo quiero y no me salen, no me funcionan, o automáticamente se dispara nuestra ansiedad. Como hace tiempo yo estaba trabajando en una base misionera y recuerdo esta frase. Había un punto en mi vida, yo era líder de cocina, y había un punto en el que yo me saturaba de trabajo, me cargaba yo porque yo quería, no, es que tengo que hacer esto y tengo que hacer esto, y a veces me ofrecían ayuda. No, está bien, es que yo sé cómo va a quedar y yo quería tener control de cómo va a quedar y no confiaba en que otra persona lo pudiera hacer. Y alguien me dijo, se me hace que eso que tú estás haciendo es falsa humildad. Y oh my God. Para mí fue como, ¿qué? ¿Por qué? Si yo dije, yo soy una persona que me gusta comedirme y hacerlo. Sí, dijo, pero el hecho de que tú lo quieras hacer todo y no quieras que nadie te ayude, es como que no confías que alguien lo pueda hacer mejor que tú o igual y siempre lo quieres hacer tú. Y eso es falsa humildad, me dijo. Y yo, entonces, ahorita pensando en esto, si realmente yo quiero hacerlo todo y tener el control de todo, entonces tengo falsa humildad con el Señor porque no me estoy sometiendo a sus tiempos, a sus maneras, estoy queriéndolo yo controlar, es que yo lo quiero ahora, es que yo lo quiero así, y a lo mejor eso es una falsa humildad para con el Señor. Pues probablemente, ¿verdad? Hay que preguntarle a la persona que la abordó en aquella ocasión. ¿Cómo aplicaba esta situación, ¿verdad? Quiero mencionar nada más algo que considero que es muy importante para este tema relacionado con los pensamientos y que nos pueden llevar a la ansiedad, o igual nos puede llevar a la ira, o nos puede llevar a la depresión, o nos puede llevar a cualquier tipo de estado de ánimo patológico o enfermizo. ¿Okay? Esto es muy interesante porque todos tenemos emociones. Tenemos 6 emociones básicas, ¿verdad? Donde se encuentra la ira, se encuentra el rechazo, que algunos lo
connotan como asco, se encuentra la felicidad, se encuentra la tristeza y esas emociones que sabemos nosotros que todos experimentamos. Todas estas emociones tienen una connotación biológica. Quiere decir que todos, por ejemplo, cuando estamos contentos, todos sentimos algo en una parte de nuestro cuerpo. Por lo regular, cuando estamos contentos, nos sentimos como que se pone caliente nuestra cabeza. Algunos incluso de tanta risa se ponen muy rojos por la presión que hacen, porque biológicamente la felicidad te lleva a sentirte así. Pero a veces hay gente que está viendo un video en su teléfono y se empieza a poner rojo y se empieza a reír, porque se siente biológicamente, tiene una expresión. Hay un efecto. La emoción. Ajá. La vergüenza, ¿no? También. Sí, la vergüenza, incluso la tristeza. Hay gente que dice, yo cuando me siento triste empiezo a sentir dolor en mi cabeza y la forma de reacción que tengo es que me quiero dormir. ¿Verdad? Yo soy uno de ellos. Así, cuando me pongo triste, yo sé que me estoy empezando a poner triste porque me empiezo a sentir muy cansado y digo, a lo mejor después de dormirme me despierto con una mente un poquito más clara, ¿no? Todo tiene una situación biológica. Ahora, una segunda situación con las emociones es que las emociones en nuestro organismo solamente duran de 90 segundos a 2 minutos. Una emoción en tu organismo va a durar, esa connotación biológica dura solamente de 1.5 minutos a 2 minutos. Y entonces todo lo demás. Ah, esa es la clave. Esa es la clave. Si yo pienso dentro del panorama hipotético que mencionábamos hace un momento, sabes que a lo mejor me van a correr. Vino un pensamiento, me produce una emoción. ¿Cuál emoción es? Así como de miedo, probablemente, que te van a correr, temor. Yo puedo decidir, ahí es en donde yo decido si ese pensamiento permanece en mí. Si ese pensamiento permanece en mí, esa emoción se cambia a un sentimiento. Porque un sentimiento es lo mismo, pero más prolongado. El sentimiento dura de 2 minutos a 2 o 3 horas. ¿Ok? Ese es el sentimiento. Y todo pasó de ser una emoción a un sentimiento por la forma en la que lo estuve manejando. O sea, yo puedo seguirlo manejando. ¿Tu diálogo interno? Tu diálogo interno, la forma en la que tú estás hablando de eso en tu mente y que, no, sabes que sí, ya corrieron a aquel, ya le mandaron a hablar a la oficina. Wow. Se me hace que sí. Yo seguí pensando en eso. Y entonces cuando dura 3 días. Ahí es el asunto. Ese es el asunto. Cuando dura de 3 días a semanas o meses, se convierte en un estado de ánimo. Okay. Una vez convirtiéndose en un estado de ánimo, de ahí no falta nada para que se detone en una patología o en una enfermedad. Es en donde se convierte, ese de ser un pensamiento fue escalando hasta convertirse en un trastorno. De poder estar minutos en tu cabeza, pasarse. Pero, gloria a Dios, en la Biblia te enseña que tú puedes controlar eso. Amén. Fíjense cómo dice el apóstol Pablo a los filipenses, en el capítulo 4 de Filipenses, versículo número 6, dice, por nada estéis afanosos. O sea, van a venir cosas a nuestras vidas que nos quieran hacer afanosos o ansiosos. Pero dice, ahí cuando yo lo identifico en mi pensamiento, no, esto lo descanso en el Señor. Dice, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Cuando identifico que algo me va a poner ansioso, es tiempo de llevarlo a las manos del Señor, o yo decido darle vuelta aquí y que vaya escalando. Ahora, fíjense bien, dice, una vez que nosotros identificamos ese afán, identificamos esa situación, la descansamos en las manos del Señor, o más bien en los pies de Cristo a través de la oración. Lo que ocurre en nuestras vidas es que eso redunda en una paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. O sea, la gente va a ver dentro de ese panorama hipotético, oye, te miro muy tranquilo y que no te das cuenta que están corriendo todos. Sí. Es que yo no estoy dándole vuelta aquí, yo no descansé en las manos del Señor. Amén. Sí. Totalmente. De hecho, respondió a 2 preguntas que yo tenía respecto a eso, ¿no? Decía, desde la psicología o perspectiva cristiana, ¿no? De un psicólogo, ¿cómo puede usar la oración y la meditación bíblica para disminuir la ansiedad? Primero, creyendo realmente en que la oración no es un método terapéutico. La oración es una conversación con el Dios vivo. Amén. Con el Dios creador de los cielos y de la tierra. Yo he tenido la oportunidad de predicar en varios centros de rehabilitación, pero mi cese a esa dinámica, aunque hemos tenido por la gloria de Dios y su gracia resultados de personas que se bautizan dentro de estos lugares, es que cuando yo le digo a los directivos, necesito que estén siendo parte de los escuchas, porque si Dios va a traer una transformación a ellos, va a empezar por medio de ustedes que dirigen. Claro. Y la respuesta que me han dado, palabras más, palabras menos, es que solamente es una terapia
de activación la que ustedes llevan a cabo, una terapia cognitiva. Así es que ustedes sigan les enseñando. Y digo, no, yo no vengo a entretener a nadie, yo vengo a hablarles del Dios vivo. Así es. Entonces, oro con las personas, les digo, cuando ustedes salgan de aquí, los esperamos en la congregación, pero este no es un entretenimiento. Estamos hablando del Dios vivo, del Dios que transforma vidas. Amén. Entonces, cuando la persona entienda, comprenda, voy a orar a aquel que me creó, aquel que tiene cada conocimiento de mi célula y del funcionamiento de mis emociones, de mis neuronas, de cada una de las partes de mi cuerpo, a él le voy a orar. La persona está entendiendo con quién está hablando. Ahora, nos reta también a esto, antes de pasar a la siguiente. Sí, mira, es que no quisiera concluir esta porción sin ver la parte de nuestra responsabilidad, como le dice la palabra del Señor. Dice, por lo demás, después de que habla de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que guarda nuestro pensamiento y nuestro corazón en Cristo, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, o sea, ni me anticipo el futuro que no es verdadero, ni me quedo pensando en lo que me hicieron o lo que me dijeron porque tampoco es verdadero. O sea, lo que alguien dice de mí no quiere decir que lo sea. Exacto. Todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, lo que es amable, lo que es de buen nombre, si tiene virtud alguna, si hay algo que sea digno de alabanza, la orden es esta, en eso piensa. Si el Señor nos delega esta responsabilidad, es porque yo puedo cumplirla, no nos va a poner una carga que no podamos soportar. Yo tengo el control de cómo guiar mi mente. Amén. En Cristo Jesús, y debe de ser conforme a la palabra del Señor. Amén. Ahí viene nuestra paz, nuestra tranquilidad. ¿Qué papel juega la gratitud basada en la Biblia en la salud mental? Yo creo que es un papel fundamental, incluso científicamente hablando. Se ha descubierto, científicamente hablando, un estudio de la Universidad de Westminster, acaba de salir en el año 2004, en donde se entrevistaron a cientos de personas. No quiero dar una cifra específica porque no la tengo, pero se entrevistaron a cientos de personas que dentro de su habitualidad o de sus costumbres eran personas que iban a la iglesia, estaban agradecidas, adoraban, oraban, y cómo es que funcionaban sus cerebros. A personas que nunca estaban en una comunión con Dios, por consiguiente, sus logros o su crecimiento, su desarrollo, era atribuido en su pensamiento a sus propios esfuerzos. O sea, si tendrían que estar agradecidos con alguien, era consigo mismo, lo que connota lo que es arrogancia, ¿no? Estos cerebros, dentro de los encefalogramas que se pudieron sacar, tenían más áreas del cerebro funcionando de manera adecuada que estos. Wow. Quiere decir que nuestro bienestar mental, nuestro funcionamiento biológico, nuestras emociones están mejor cuando estamos sometidos a alguien que reconocemos que lo que tenemos es por él. Amén. Científicamente hablando. Amén. Wow, qué dato tan interesante. Pues, ¿Qué promesas bíblicas le recomienda a sus pacientes? Promesas bíblicas, yo creo que una fundamental es lo que dice Hebreos capítulo 13, versículo 5. Nosotros vamos a batallar con la carne siempre, siempre. Que vamos a ser más asiduos y vamos a ser cada vez más victoriosos, como el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corinto en el capítulo 3 de la segunda epístola, que iremos de triunfo en triunfo. Eso es verdad. Pero mientras estemos en esa tierra vamos a tener que negarnos a nosotros mismos, cargar nuestra cruz y seguir a Cristo. Sin embargo, la promesa que nos da ahí Hebreos capítulo 13, versículo 5 es: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque ahí viene la promesa. Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. De manera que podemos decir confiadamente, si el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. El que el ser humano pueda confiar y creer en que Dios le acompaña, aunque no lo pueda ver, puesto que no nos guiamos por vista, aunque no lo pueda palpar, puesto que todavía no estamos en su presencia, pero confía con la certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve, pero confía que Dios está con él, le va a disminuir sus niveles de estrés y de ansiedad, al mínimo para poder tener una vida funcional. La clave del bienestar humano es confiar en el Cristo resucitado y en el Dios que lo creó, al ser humano. entonces hay un punto en donde pudiéramos decir que el contentamiento nosotros lo podemos predisponer, es decir, no voy a estar contenta hasta que todo esté bien o porque las cosas me estén saliendo bien. Yo puedo determinarme, proponerme en mi corazón tener una actitud de contentamiento. Sí, a menos que omitas la palabra de Dios y las promesas de Dios. O sea, tú te lo puedes proponer. Cabe mencionar que hay gente que está contenta
con la pareja que le golpea, porque esa pareja que le golpea le sustenta, le da seguridad económica, le da el vestido que tiene, y viene la clásica pregunta de que pégame pero no me dejes. O sea, está contenta, aunque sufre. Se habitúan, ¿no? Sí, hace un intercambio, okay, recibo esta ganancia a pesar de mi sufrimiento. Y puede decir, está contenta porque no hace nada para solucionar. Pero no hablamos de ese tipo de comodidad o de contentamiento, hablamos del verdadero contentamiento del alma, del gozo. Esa llenura, esa plenitud de gozo, como dice la palabra, que cabe mencionar que es una de las características del fruto del Espíritu Santo: amor, gozo. O sea, el verdadero gozo, el verdadero contentamiento viene de estar en Cristo. El ser humano no va a estar pleno hasta que esté en Cristo. Hay personas que pudieran decir, pues a mí no me está pasando nada, estoy bien, pero realmente no es como se autopercibe, no es como decir, yo pues, percibo que tengo una buena vida, que estoy bien, pero pudiera estar atravesando situaciones complicadas, difíciles. A ese tipo de personas, nosotros, hay un momento en el que podemos acercarnos, pongamos el ejemplo de esta persona que está siendo maltratada por su pareja, o tenemos que esperar que esta persona pida ayuda. No, yo creo que sí podemos acercarnos. De hecho, hay una herramienta en la que podemos empatizar con la persona para que se dé cuenta de su realidad. Porque imaginen ese panorama donde esta persona está siendo agredida, pero viene de una infancia donde fue agredida y solamente conoce para su vida la agresión. Normalizó la agresión. Es que esto es parte de la vida. De hecho, se me hace raro que no me ha pegado. Si no me pega, no me quiere, ¿no? Sí, no, de hecho, o por ejemplo, a veces dicen, ay, es que él es tan bueno, no me pega. Y entonces dices, ¿y por qué tendría que pegarte? O sea, el hecho de que normalizamos este tipo de actitudes hacen ver a las personas que no lo hacen como lo máximo, ¿no? Claro, cuando es lo mínimo. claro. Cuando es su deber, no golpearte, es su deber respetarte. Sí, esa sería conciencia que quisiéramos desarrollar en toda persona, ¿no? Toda persona es importante y toda persona se respeta y toda persona es digna. Hay que ayudarle a que se vea valorada y que quisiéramos que todos entendieran eso. Pero la verdad es que nuestro sentido de narcisismo, nuestro pensamiento de que yo soy el que debo de estar bien, aunque los demás sufran, nos hace agredir. A veces sin pensarlo, porque ya estamos tan acostumbrados, tan habituados a la agresión, que no nos importa mientras mi mundito gire a mi alrededor como yo quiero, como yo creo que está bien, todo va a estar bien. Pero no me importa que llores, no me importa. Es más, guarda silencio, porque aquí quien manda soy yo. Y la persona que está al lado de alguien así se hace codependiente, porque aprende como esta dinámica que aunque es tóxica o es una dinámica donde se sufre, pero le da más temor salir de esa dinámica, prefiere normalizar y pues esta pareja me tocó. Claro, y la herramienta de la que hablo es el violentómetro, ¿no? Que es una herramienta que se puede usar incluso legalmente en un juicio legal. El violentómetro sirve como una medición para identificar cómo la violencia fue desde una verbalización, desde agresiones verbales hasta físicas. Incluso, desafortunadamente, el violentómetro termina en muerte. Sí. Pero todo, al ir escalando, va haciéndose obviamente cada vez peor. Entonces, el violentómetro lo podemos bajar de cualquier sitio de internet donde usted pueda entrar y está totalmente gratuito. Obviamente, si es a color, es mejor porque va desde el amarillo, que se va convirtiendo en anaranjado, luego va subiendo de tonalidad a rojo, posteriormente más oscuro hasta terminar en morado, que es en donde está ya la agresión alrededor de la muerte. Ajá. Pero a la persona le podemos decir, mira, es que me acerqué a ti porque he visto que no conoces esta herramienta donde lo que está pasando y lo que estás permitiendo en tu vida no es normal, porque esto que inicia y que está en esta escala, según yo puedo ver, puede escalar hasta aquí y podemos abrir los ojos a estas personas. ¿No? Pastor, ¿y por qué cree usted que en algunas iglesias a veces no contamos con esas herramientas o no las conocemos como para poder ayudarnos unos a otros, poder apoyarnos cuando vemos ese tipo de situaciones? Considero que una de las cosas que tenemos todavía como tema tabú dentro de nuestras congregaciones es esta parte de ver la psicología como algo diabólico, como algo que no tiene un peso bíblico, cuando en realidad lo que estamos tratando, vuelvo a lo mismo, ¿no? Es la mente que Dios creó. Estamos procurando entenderla y darle herramientas
para que funcione de la mejor forma. Yo creo que una de las cosas que no va a ser mucho tiempo que pase, espero que no sea mucho tiempo, espero que sea muy pronto, que podamos tener ministerios dentro de nuestras iglesias en donde podamos ir y capacitar a las personas, capacitar a los líderes o incluso dar este tipo de herramientas o talleres a la congregación en general, no solamente para que sepas qué te puede estar pasando a ti, sino para que le puedas también ayudar a alguien más que no es parte de tu congregación, que está allá afuera y que está pasando por ansiedad, por preocupación extrema. Como cristianos podamos decir, yo puedo ayudarte en esta área, mira, le puedes hacer de esta forma, desde técnicas de respiración, técnicas de relajación, para que la persona pueda desinhibir ese pensamiento que le está causando ese brote de ansiedad, y después se le pueda trabajar con la palabra del Señor. Primero estabilizarla, digamos. Claro, nos llamamos los primeros respondientes, ¿no? Los que estamos ahí a primera mano ayudando a alguien que se encuentra en crisis. Yo creo que la iglesia puede tener las herramientas para ser el primer respondiente y guiar a esa persona hacia Cristo. No estoy aquí, le podemos decir a la persona, ¿no? Ya me imagino en una situación donde podemos estabilizar a alguien y decirle, no estoy aquí porque sea bueno, es porque Cristo es bueno y Cristo te quiere ayudar en eso, perdón, en eso que te preocupa, y te quiere ayudar para que tú te sientas bien. ¿Qué es lo que tienes como mayor preocupación? Mira, la Biblia dice que a través de la oración lo descanses en las manos del Señor, y te puedo enseñar a orar, y ya se abre una puerta para poder hablar de la palabra del Señor. Entonces deberíamos de ser los primeros, los que la gente debería acudir, ¿no? Para que la gente pueda. Claro. Y si recuerdan hace un momentito, una de las cosas que vienen a mi mente con base a la pregunta que hacía al principio, hermana Libby, era: ¿sucede en la iglesia? ¿Pasa en la iglesia? Sí. Quiere decir que la iglesia deberíamos de tener esas herramientas para nosotros mismos también. Cuando estamos en ansiedad, en dificultad, que dice la Biblia, vamos a someternos en oración. Porque a veces pasa que es como que se cierran un poco, hablando de quizá los líderes, si se cierran un poco a que la ovejita o el creyente vaya allá afuera a buscar ayuda del psicólogo, pero en casa no se la estamos dando tampoco. Así es. Y a veces incluso nosotros como ministros o como siervos del Señor, a veces pensamos que lo que ya sabemos nosotros por nuestra formación bíblica académica, automáticamente lo sabe la congregación. Pero a lo mejor esa manera de entender yo lo que es la oración, lo que es la confianza en Dios, necesito todavía darla con más detalle hacia aquella ovejita, como la menciona usted, para que él se fortalezca como lo estoy fortalecido yo, ¿verdad? Y si hay alguien con quien me puedo respaldar espiritual y profesionalmente para que me ayude en esta labor, pues nos respaldamos, ¿no? Que al final de cuentas, este es el fin. Por último, pastor, ¿qué podría decirle usted a las personas que nos están mirando, que están pasando por algún episodio o por algún trastorno de ansiedad, principalmente si son cristianos? Sí, pues con mucho respeto, con mucho amor, con toda la empatía que pueda salir de nuestros corazones como discípulos de Cristo, igual que ustedes. No están solos. Habemos personas que entendemos que lo que estás pasando no es sencillo. De hecho, la mayoría de personas que estudiamos este ámbito de la psicología no ha sido únicamente para ayudar a los demás, sino para podernos ayudar a nosotros mismos, porque de alguna forma hemos pasado por situaciones que nos invitan a ser más empáticos con ustedes. Pida ayuda. Si alguna persona le juzga y le cierra la puerta, no sea la única puerta que toca. Yo creo que espacios como estos son muy propicios para que tú puedas llamar o enviar un mensaje y buscar ayuda. Vemos personas que estamos listos para que en el nombre del Señor podamos ser útiles para transmitirle esas palabras de vida de la palabra del Señor, y tú puedas tener la paz que Cristo te ha llamado a tener. Amén. Pues muchas gracias por habernos acompañado, gracias por la información, por compartir con nosotros, y yo creo que quedan varios temas pendientes por ahí que nos gustaría tocar más a fondo en otro de los episodios. Comenten si a ustedes qué fue lo que les llamó la atención, que les gustaría que profundizáramos más. A mí se me viene a la mente ahorita codependencia. Wow, es un tema como para explorarse
con más tiempo La y profundidad, quizá más adelante hagamos un episodio, pero comente usted qué tema le gustaría y volvemos a traer a la mesa que el pastor Rubén Rendón con nosotros. Para servirles. También vamos a poner aquí el número de teléfono del pastor, sus redes sociales, por si alguien quiere contactarlo para tener alguna sesión o llevar una terapia con él. Para servirles. Dios los bendiga. Un placer estar con ustedes. Gracias. Que Dios les bendiga, cuídense mucho, nos vemos en un próximo episodio. Bendiciones. Bendiciones. Compartan este podcast con sus amigos, con sus familiares, con alguna persona que ustedes sepan que va a ser de bendición para su vida, que esté pasando por un proceso similar, o si tú mismo estás pasando por esta parte, en una situación similar en tu vida, que sea de bendición. Compartan. Aquí abajo van a aparecer las redes sociales donde vamos a estar proyectando este ministerio, porque nosotros lo vemos así como un ministerio donde podemos servir a Dios y edificar a la iglesia. Así que pueden compartir, suscribirse a este canal de YouTube Y comentar. hagan sus preguntas, sugieran temas. Va a ser muy interesante para nosotros conocer las inquietudes, las necesidades del cuerpo de Cristo acerca de estos temas. Así que pueden darle like, compartir y suscribirse. Activen la campanita. Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga. Bendiciones.